Hola, buenos días mis queridos suscriptores y usuarios del canal, bienvenidos una vez más. Hoy compartiré con ustedes la restauración de esta lancha, que ya tengo 3 meses restaurándola, ¿ok? Desde el principio del video verán cómo la saqué de allá abajo del patio en condiciones, bueno, estaba bien descuidada, pues le hacía falta un buen mantenimiento, un buen servicio y eso fue lo que le hice. Si ven el video desde el principio verán como el motor, tanto el motor como el casco estaban en pésimas condiciones en su estado, pues, en el que estaban. Y yo en todo este tiempo, bueno, le he venido haciendo trabajitos poco a poco, hasta que ya la terminé. Ya hoy mismo la acabo de terminar y bueno, voy a compartir con ustedes entonces este video completo, ¿okay? Para que ustedes vean desde el momento que la saqué hecha polvo de allá abajo hasta este momento que la tengo ya todo funcionándole y en óptimas condiciones ya lista de navegar, de usarse y de disfrutar, ¿ok? Para que ustedes puedan ver ahora en el final del video, apreciar toda la diferencia que tiene la lanchita desde que la saqué de allá abajo, como les digo, desde que la puse aquí en el puesto de trabajo en las condiciones en que está, ¿ok? Bueno, les muestro, pues vamos a enseñárselos todo. Hola Jordi, saludos, ¿cómo estás? Jordi, te presento tu nueva lancha, ¿ok? Te la presento, hablé con el cliente y debe mucho dinero aquí ya y un 50 Johnson, ¿ves? Esto te lo pongo yo de al toque, todo. Fíjate bien, tiene su toldo. Hay que hacerle cariño, hay que lavarla. Todo eso lo arranco yo completo y le hago 2 cables, la bomba chica y las luces. Claro, esto no te lo entrego yo así. Esto tenemos que sentarnos a hablar. Pero él es la borda, ¿ves? Una borda alta. Bello aquí. Mira, tiene sus asientos aquí. Tanque de combustibles. Ya no tienes que estar llevando tanque, asiento de piloto de ahí. Aquí va un cojín, tiene una tapa, esto que se levanta. Mira el espacio que tiene aquí adelante, con su depósito allá. Lo que te está sucia y esto te lo enseño yo de otra manera y bueno, te caes para atrás. Buena lanchita. Bueno, Jordi, ¿la quieres ver? Te vienes para acá, ¿ok? Lo coordinamos y te vienes y te la enseño. Sacando todo este sistema eléctrico ahorita de este barquito Taylor de 5 metros. ¿Okay? Todo esto estaba por aquí por la parte de abajo pegado con sin más trabajo me dio sacar todo ese silicón. Estaba pegado así en esa misma forma, pero por el lado de abajo, así tal cual, una maraña de cable. Bueno, el caso es que todo esto se lo voy a sacar. Ok, no va a quedar ni uno aquí y voy a empezar a hacerlo desde cero todo. Vale, estoy sacando la tapa y me estoy encontrando con esto. Ya yo le estaba dando con el esmeril o con la radial, ok, y decidí compartir con ustedes. Esto es un caso de un volante, ok, que no sale. Vale, yo le estoy haciendo un trabajo a este barco y me tocó sacar el volante porque tengo que cambiar el cabezal de dirección que está atrás y no sale. Entonces, bueno, vamos a sacarlo.
Vale, y sacamos la tuerca ya, ok. Y ahora voy a sacarlo. Ahora voy a sacar. Bueno, ya le he sacado todo. No le quedó nada, ni el tablero, nada. Todo lo tengo aquí, ok. Hasta la pera. Aquí están todos los cables de corriente, como les digo, que estaban en esta forma, ok. Tengo todo aquí. Mando, la dirección, todos los cables que iban para acá adelante. Todo esto era lo que estaba bajo el tablero, ok. Fusible, el tablero con eso. Todo esto se lo voy a cambiar. Todo, no le voy a poner nada de lo que ven aquí, ok. Y se lo haré más sencillo. Tanque para afuera también, Jordi. Lo voy a limpiar. Déjame enseñarte por aquí. Mira como ya no quedó nada. Yo estoy grabando todo, de todos modos. Mira, no quedó nada. Y todo lo tengo ahí, bueno, lo que tengo que ver. Ahí vamos, Jordi. Este motor. Vale, aquí sigo trabajando con esta lanchita, ok. Le estoy haciendo varias reparaciones por todos lados. Reparaciones a toda la parte aquí de la popa, a ese hueco. Aquí la vemos por la parte de adelante, la tapa esta, la estamos reconstruyendo toda. Todo esto se va a pintar, se le va a poner el piso con antirresbalante, con la arena. Se le están cuadrando las tapas. Tenemos las plantillas ya hechas. Este basurero que tengo aquí en la cintina, todo esto ha salido de ahí. Y de este lado también. O sea que todo esto va a quedar impecable, todo pintado. Completico. Y aquí vemos mejor todo lo que se le ha hecho aquí en la popa. Tapando huecos. Arreglando fisuras. Y sacando toda la goma esa de la pieza que tenía aquí puesta en la decoración. Por aquí tengo los tanques de gasolina, que le vamos a hacer una limpieza también. Son de acero inoxidable, son tremendos tanques, pero bueno, miren cómo están por dentro todos, como con, no sé, que tenía agua la gasolina y bueno, tiene óxidos, lógicos. A limpiarlos bien limpios por dentro, por fuera, y montarlos. Bueno, y aquí vemos el motorcito como me ha quedado, bueno, como nos ha quedado. Ok, vemos todas las piezas del barco. Lo tengo que armar, todo tiene todo, no tiene nada el barco, ¿ok? Ni cable. Ok, todo lo tengo aquí. Otro mando por si acaso. Aquí tengo el motor ya terminado. Ok, así quedó. Le eliminé el trim. Ok, y esta perilla es para que no el retroceso no se levante. O sea que él, cuando baje el motor, le tiene que meter esta perilla que se desenrosca, ¿ok? Se saca para subir el trim y se mete para cuando vas a navegar, para cuando metas retroceso no se suba la cola, ya que no tiene ni gatos ni nada allá abajo. Le adapté esto para que pueda endulzarlo, ¿ok? Ya que si le mete la manguera por aquí el agua, al final hace el recorrido al revés, ¿ok? Déjame destaparlo. Hace el recorrido totalmente al revés el motor. Saco la tapa. Vale, les enseño primero el motor cómo quedó. Okay. Listo de disfrutar unos 10 años más por lo menos, tranquilamente. Okay. Al final es esta manguera, okay. Es esta manguera que entra por aquí abajo, por la tapa de enfriamiento del escape. Entonces hace el recorrido al revés, le meto el agua por ahí y la bota por la hélice. Lo hace igual que si fuera un 4 tiempos, con el trim abajo. Una vez que llegó al puerto, a la marina, con el trim abajo, agarra la manguera, la mete, endulza el motor
¿ok? El agua saldrá por abajo, del agua saldrá por aquí, ¿ok? Y por todos los huequitos esos que tiene, y por la hélice, que es el escape. Pero aquí arriba la cabeza de fuerza, el 3/4 de arriba no queda desalado, ¿entiendes? ¿Okay? Y luego, claro, le mete luego le sube el trim y listo. Y ya está, sin encenderlo, como los 4 tiempos. Mete la manguera sin encenderlo, con el trim abajo en el agua, endulza y después sube el trim y lo guarda. Vale, así nos quedó. A esto, bueno, van viendo el cambio que vamos dando. Estamos trabajando en el barco. Ya llevamos quitándole toda la goma esa que tenía, ¿okay? Para ver si le hacemos como una especie de antirresbalante con una arenita. Claro, todas estas el piso es rústico, ¿okay? Igual que estos lados son rústicos, ¿okay? No es un acabado liso, pero bueno, va a quedar pintado, bien pintado, sin huecos. Y aquí en el suelo vamos a hacerle el antirresbalante con la arenita, ¿okay? Claro, tiene sus cositas, ¿no? Si te lo enseño de bien cerquita, con el teléfono de muy cerquita la cámara, tiene sus cositas, ¿entiendes? Pero bueno, nada que con una pinturita azul no se le pueda poner, no sé. Vale. Tú dime. Se le hicieron sus bases con maderita con fibra, ¿ok? De este lado no, porque aquí va como te digo, voy a meter la bisagra. Las bisagras van por aquí. 1 y 2 para que la tapita abra así, ok, esa es la idea. Y está bueno, igualmente, si te le pegas de cerquita le ves, pero es que esto no tiene nada, esto es tan selladas ¿ves? Pero no tiene nada, pues es como una diferencia de color. También se puede poner así, como sean se pueden poner, las estoy volteando. Por este lado son un poquito más oscuras, pero el otro lado son un poquito más claras. Claro, ya te decidirás tú a ver cuál es el lado, porque quedan un poquito, mira, quedan perfectas, para que se amolden. No puedes estar volteándolas para allí y para acá, porque ellas van a buscar su forma con el sol, el agua, todo lo que le cae, y van a quedar perfectas. Entonces ya te decidirás tú si es por ese lado más oscurita o es por este lado que son más claritas. ¿Ves la diferencia de...? Vale, ya se lo verás tú. ¿Ya? Bueno, tú me dices si la dejo así, lo que son las 3 tapas, ¿ok? Bueno, la tenemos ya empapelada. Bueno, va a proceder entonces a pintar ahora. Ya la tenemos toda. Por aquel lado también se le van a pintar los lados, ¿ok? Toda esta parte de aquí adentro, esta tapa, el mueble, y este lado de aquí también, pues, el frente. Y aquí arriba donde está la tapa del ancla, que se la estamos haciendo nueva. Todo ese filo desde el mando también se va a pintar todo esto. Y vamos a agarrar aquí la popa completa también. Ok. Hicimos los cortes aquí. Vale, a pintar todo esto. Acuérdense que aquí va el antifouling. Ya después de ahí se remata la parte de abajo después. Bueno, aprovechar que el día está bueno. Vamos a ello. Bueno, ya la hemos pintado. Ok, así quedó. Ahora hay que armarla completa, ya que no tiene nada. Lo que tiene son los parlantes, las cornetas aquellas y esa pieza del volante ahí, pues el tablero está suelto. Tengo que cambiarle los switches y todo. Y este cable de batería que pasa hacia este lado, y se lo dejé por no sacárselo, ya están buenos. Pasan de un lado a otro. Ahorita aquí están condenados, pero en un futuro se pudieran usar. Son los únicos que le quedaron. Así quedó la lanchita. Claro, esta es la parte de arriba, ok. Ahora falta, cuando yo termine de armar el barco, entonces le pinto con antirresbalante. Como voy a montarme 1000 veces a trabajar y se ensucia el suelo, el piso, entonces lo dejo para lo último. Cuando ya la termine, le hago lo del antirresbalante a todo el suelo del barco. Vale.
Bueno, estoy preparando todo para montar la dirección, ok. Ya tenemos el cabezal de dirección con la tapa que le voy a poner enfrente. Antes tenía una tapa grandísima aquí de acero inoxidable, esa se la voy a eliminar, le voy a poner esta, la que lleva. Tengo su volante con sus tapas, todo metido aquí en la bolsa. Voy a empezar a trabajar con esto en la dirección. Les recuerdo que en la lancha no tenemos nada, esto que está aquí esto está suelto, esto es un radio de música. Vamos a ver si sirve, se lo dejaré después. Y todos estos switches que bueno, se los tengo que cambiar. Vale, entonces no tenemos nada en el barco. Voy a empezar con la dirección, a meter el cable de dirección completo, sacarlo por allá, ahí le voy a meter super sogo, su goma ahora, y dejé el cable de dirección, el teleflex ahí afuera, para después entonces instalar el motor que lo tengo allá ahí. Bueno, voy a empezar. Bueno, ya he puesto todo el cabezal de dirección con el volante, todas las piezas que lleva. Le limpié la pieza de atrás, claro, y le pulí el acero ese como pude. Igualmente al tablero, ok. Le conseguí los switches, estos son los que voy a poner, ok. Y aquí vamos a poner un GPS de estos con pantalla que ya me lo trajeron nuevo, lo tengo aquí. Vamos a ponerlo aquí en la parte donde está este reloj, que el motor no tiene reloj. Es un 50 Johnson de los viejitos y no usa. Vale, entonces tenemos eso. Me puse ya de una vez los pasacabos por aquí, ok, que no los tenía. Tenemos la tapa del ancla y bueno, la dirección la tengo aquí. Puse la goma, la dirección la tengo aquí metida así para que no vaya a golpear ni a rayar nada, porque esa va directo de ahí al motor. Cuando vaya a instalar el motor directamente, lo primero que voy a meter es ese cable de dirección, el teleflex. Bueno, y aquí lo tengo todo listo de ponerle el motor. Hice unos rematicos de pintura y voy a esperar que se seque un rato. Voy a seguir por aquí con la luz de popa y con la base de la bandera. Ahora después se los voy mostrando. Vale, se las muestro aquí cómo va quedando. Ok. Esto es una madera que lleva aquí adicional, le eché silicón, ok. Y le metí los tornillos para prensarla junto con esta otra madera. Es como un sándwich que lleva una madera por fuera. O sea, está la popa del barco, después está esta madera por aquí afuera y esta otra por aquí adentro. Ok, que le da más refuerzo a la popa original del barco. Y bueno, le eché su silicón, ok, adentro a la madera. Claro, lógicamente en cada hueco de estos, antes de pegarla, le metí esos tornillos para aplastarla ahí. Igualmente a esta por atrás, para que se junte todo. Ahora aquí tengo el tapón en la mano, ok, y lo voy a meter con su 5200, su silicón 5200 o Zika, depende en el país que estemos. Vale, ahí vemos que lo metí, de una vez el silicón agarró hacia los tornillos, lo que se requiere. Vale, entonces bueno, ahora voy a apretarlo. Ya por aquí le puse la luz de popa, ok, ya tiene su base con su bandera aquí. Vale, ya va agarrando su forma. Bueno, voy a apretar ese tapón y sigo trabajando. Vale, voy a colocarle, aparte de los portacañas que tenemos ya aquí atrás, okay, que tiene dos. A este señor le gusta pescar bastante. Voy a ponerle otros buenos portacañas aquí en la baranda, okay. Se los pondré por aquí, por el lado de adentro, vale, para que el toldo pueda bajar y caer del lado de la baranda aquí atrás, que es donde él cae. Si los pongo por el lado de afuera, el toldo no pudiera bajar, pues está el portacaña. Entonces los meto por aquí adentro, ok, algo así, y nos queda perfectamente ahí el portacaña. Bueno, eso es lo que voy a hacer. Los voy a montar ahora. Tengo el de este lado también, que los pondré en esta baranda de este lado.
y este de este lado. Vale, estoy instalando los portacañas, pero la pieza tranca y no llega a agarrar la baranda, queda la pieza todavía suave, no tranca la base contra la baranda. Entonces bueno, me inventé con un pedacito de manguera, lo voy a meter ahorita, ok, así, ok, claro, lógicamente queda abierto por uno de los lados. Ahorita le echo grasa a la baranda, ok, para que donde vaya hasta esta goma esté lubricada la baranda, así sea de acero, no se oxide, porque aquí se oxida todo. Vale, entonces la pondría en esta posición con lo abierto hacia abajo, ok, y metería el portacaña, vale, ahí en la goma. Y entonces ahora sí me da chance de apretar, ok, y que quede fija, que lo apriete pues contra la baranda y quede apretado. Y de hecho también podríamos jugar un poquito con él, si le queremos dar hacia allá, pues la goma va a rodar por la grasa, ok. Claro, habría que empujarlo duro hacia allá o hacia acá abajo, ok, pero de momento yo lo dejo en el sitio que es, okay, ahí donde los estoy dejando. Vale. Bueno, eso es lo que voy a hacer con los portacañas. Así quedaron los portacañas. Le hice la manguerita más larga, que sobresaliera un poquito de cada lado, y ahí quedaron bien fijos. Entonces hay la oportunidad de, si le damos fuerte, ok, lo puedo rodar hacia afuera un poco, vale, o hacia adentro otra vez, como yo quiera, ok. Yo de momento, como te digo, lo dejo derecho. Y ahí los tenemos, los dos por igual. Vale, aquí tengo el mando, voy a empezar a trabajar con él, a darle un cariñito para montarlo, desmanchar todos esos cables que ya vienen manchados todos de blanco por todos lados, a ver cómo puedo hacer. Están todos manchados, más que todo mantenimiento y bueno, una pinturita al mando para que se vea mejor. Vale, ya le coloqué también su geolocalizador, ok. Por aquí ya tengo todos los cables del motor. Vale. Tengo positivo, negativo, el arnés, las dos guayas de cambio de aceleración o los dos cables de cambio de aceleración y la guaya de dirección que apenas acerque el motor aquí. Eso es lo que voy a hacer ahora. Ya está el mando puesto, ya pintadito de nuevo, todos los cables están metidos por donde van. Allá solo quedan los cables de la batería, tengo que poner la base de la batería también allá, donde va la batería a la base, y no se va a ver nada de esos cables ahí. Bueno, lo primero que voy a hacer ahora, aquí tengo todo lo del motor ya, como les digo, y es engrasar este cable, okay, de dirección, este Teleflex, y acercar el motor, lo tengo allí, ahora lo voy a guindar con la grúa, ok, me lo traigo, lo presento aquí bien cerca y le meto el cable de dirección de una vez, que es lo más difícil de meter. Después cuando está instalado es imposible meterlo, hay que meterlo de una vez en la grúa, cuando está montado en la grúa, ok. Entonces meto el cable este bien engrasado en el sargento allá del motor, o sea el tubo por donde pasa el cable este por dentro, y voy a pegar el motor de una vez en la popa, ok. Voy a pegar el motor de una vez y voy a meterle todos sus cables y de una vez para ya tenerlo listo esta parte. Y luego, bueno, continúo, todavía me faltan cosas. Estoy dejando para último el sistema eléctrico completo del barco. Bueno, así vamos. Entonces voy a proceder con el motor. Ahora se los presento. Bueno, aquí estoy como les dije, ya tengo el motor aquí bien cerquita en la popa de la lanchita. Ok, ya preparé todo esto con grasa. Vale, tengo ya la guaya de dirección, el Teleflex ya engrasado. Aquí en los puntos estratégicos también, donde va a entrar la tuerca del cable, grasita aquí adentro. Esto está limpiecito, ok, ese tubo tiene que estar siempre limpio. Vale, aquí tengo los tornillos que voy a usar con su arandela a la parte de arriba. Este es el de abajo, allá adentro tengo la arandela con su tuerca, el silicón por supuesto de una marca buena, ok. Para meterle a cada uno de los tornillos silicón, ok, con la pistola ahí adentro, de manera de cuando metamos los tornillos
Y antes de meter el motor, claro, mete el tornillo y dale hacia adelante y hacia atrás para que de verdad quede cubierta toda la madera de silicón, porque si le echan aquí el silicón y después meten el tornillo nada más, lo sacan todo por aquel lado. Entonces la manera de hacerlo es echar silicón, ¿ok? Tapar el hueco aquí, meter el tornillo varias veces dándole vuelta, ¿ok? Como pintando todo eso de silicón. Y entonces se saca de nuevo cuando se pegue el motor, antes de meterlo, se le vuelve a echar otro poco, ¿ok? Que es el momento que ya vamos a pegar el motor que está pegado, le metemos otro poco y le metemos el tornillo y le ponemos el dedo por aquí atrás para que haga presión y el silicón se devuelva, ¿ok? Porque si no se sale todo por aquel lado. Vale, entonces eso es lo que voy a hacer yo después con estos 4 tornillos. Aquí está el tapón este de la bocina de la sentina. Está toda bien metidita. Vale, tenemos los 4 huecos abiertos. Ok, este no se ve porque no le entra el sol bien. Tenemos este y este. Vale, voy a pegar entonces el motor. Como les dije, aquí lo tengo. Vale, así quedó. Así quedó él. Vale, tengo la grasita para engrasar y los otros tornillos de este lado con las herramientas que voy a necesitar ya de una vez, que son las llaves para apretar los tornillos. Okay, los tornillos tienen que estar con sus tuercas limpiecitas, que entren y salgan completas. Acuérdense que llevo una arandela gruesa, okay, aquí del lado de atrás. Okay, aquí llevo una arandela gruesa en cada uno de los tornillos. Vale. Y de este lado lleva una arandela finita aquí afuera del motor. Okay. Bueno, entonces yo voy a montar el motor. Voy a darle una vueltica ya que la tengo. Así la llevamos. Ya estoy haciéndole cositas de bomba de achique, automático, varias cosas por aquí. Vale. Bueno, voy a hacer la instalación y se las muestro ahora. Voy a hacer lo mismo que les acabo de decir. Bueno, ya he terminado de instalar el motorcito, ¿ok? Tengo la manguera de gasolina por aquí porque lo encendí ahorita para probar de una vez que todo me haya quedado bien, para ya descartar este tema entonces y ponerme con otras cosas, con el sistema eléctrico. Vemos que tiene su dirección, como les dije, grasita, ¿ok? Aquí tiene su arnés metido, su cable negativo, su cable positivo. Vale, tiene las huellas de cambio de aceleración, ¿ok? Todo armadito ya, así quedó. ¿Okay? Sencillo, aquí atrás, nada de esos poco de cable. Bueno, como les digo, ya había montado el mando, ya se los había enseñado. Ahí tengo conectada una batería, ¿ok? Improvisadamente ahí, la batería del barco va a ir allá, ¿ok? Ahí en esa tabla, ahí donde va la caja con la batería. Por eso es que los cables de batería gruesos están allí. Bueno, vamos a darle un toque de encendido, pues, para que lo vean. De todo modo, esta no es la prueba final, pero ya yo descarto aquí que todo me ha quedado bien con la instalación del motor. Le voy a abrir el agua. Abro el agua un poco. Me vengo para la llave. Ok. Aquí abajo.
apago y lo enciendo otra vez. Ah, que no puedo meter la mano, voy. Apago. Bueno, ves que nos ha quedado bien. Ya ese motorcito tiene todo su impeller, aceite cola, termostato, bujía, limpieza de carburador. Bueno, se me están olvidando cosas, pero le he hecho de todo. Y esto que le inventé aquí es para que puedan endulzarlo, ¿ok? Aquí le meten en la manguera, cuando estén en el puerto, en la marina, parado en el agua, y lo desalan igualmente así apagado como los 4 tiempos. Ahí le inventé eso para que puedan lavarlo y mantenerlo, ya que el motorcito de verdad que está bien bueno, está bien mantenido. Y bueno, lo dejé así. Ahí más atrás en los videos ven cómo estaba antes. Bueno, una técnica aquí que me inventé para, bueno, ir alargándole la vida a estos motores. Vale. Bueno, ahí tenemos entonces eso, vale. Ya les grabaré el progreso pues más adelante, ¿ok? Les explico mejor esto, un poquito. Por aquí bota el agua, es el testigo, ¿ok? Del motorcito, el chorrito que bota, ¿vale? Ese chorrito pasa por el escape, ¿ok? E incluso se conecta con el impeller. Yo conecto la manguera aquí, ¿ok? Y la abro, así mismo en esa posición apagado. Conecto la manguera y lo abro y empieza a salir, hace el recorrido al revés, pues. Empieza a llenar al revés todo el sistema y bota el agua por aquí, ¿ok? Por donde chupa, por aquí atrás de las orejeras y por aquí por el escape, ¿vale? Bota el agua y entonces por lo menos endulzamos lo que es la cabeza de fuerza, pues aquí el motor, el 3/4 arriba, el bloque de motor, ¿ok? Entonces, como les digo, meten el agua dulce por allí, apagado, trin abajo, se lava, sale todo por allá abajo, ¿ok? Y luego, bueno, lo despegan la manguera y suben el trin y ya el motor queda guardado, lavado. Ahí lo tenemos ya con su tapa. No se ve de frente. ¿Okay? Y por aquí. Ha revivido. Van reviviendo tanto el motor como la lancha. Vamos, poco a poco. Bueno, voy a seguir entonces con el próximo paso. Ya que tengo el motor pegado, todo listo, lo que tengo es esta manguera que es la de gasolina, meterla por este lado, ok, va para el tanque que va por este lado. Allá tengo los 2 tanques, ok, los tengo que limpiar, tanto por fuera como por dentro, ok. Ahorita mismo me voy a dedicar a limpiar la centina, ok, dejarla toda bien limpiecita, para pintarla. Que quede pintadita también, entonces después que limpie los tanques, mete todo eso limpiecito ahí ya y armaré su bomba de achique con su automático allá atrás, con las centinas de allá abajo, ok. Bueno, deja todo esto acomodadito, ese es el próximo paso. Bueno, aquí lo llevo, voy bastante avanzado ya, ok, ya la centina la tengo pintadita con todo el silicón de las tuercas de los tornillos y las arandelas, la bomba de achique puesta. Tengo por aquí ya el sender de gasolina o el aforador, ok, para que nos mida con el reloj la gasolina que tenga el tanque, la manguera de gasolina, los tornillos del tanque. Ya los tengo todo presentado, listo de meter los tanques también. Nada más me faltan limpiarlos, ese es el próximo paso que voy a hacer. Vale, tenemos todo esto aquí impecable. Vale, tenemos por aquí ya también la batería, ese es su sitio con su desconectador. Se lo puse aquí mismo en la tapa plástica. Aquí está la caja, después la tengo que poner. Vale, aquí tenemos también un estéreo que le puse, una musiquita. Vale, tenemos un poquito el sistema eléctrico que ya lo tengo listo también. Vale, nada de todo ese poco de cable que tenía antes que le sacamos. Vale, tenemos por aquí un carga teléfono móviles, su reloj de gasolina, su pantalla Garmin aquí para la pesca, su panel de switches, ya sus luces también que se las monté, ¿okay? Luces de navegación, no sé si se la había enseñado con la de popa, ok. Bueno, lo que me queda lo tengo aquí en esta cajita,
Son pocas cosas ya. Tengo que fijar el traducer del Garmin, que lo tengo aquí. Tengo que pasarlo para allá abajo y fijarlo. Y bueno, voy avanzando poco a poco. Ya le falta menos. ¡Vale, Jordi! Aquí lo tengo, con los cables bien largos. Ok. Ya está esto casi listo. Que no se ve nada. Entonces esto lo iré a poner, lo dejé con los cables largos para poder ponerlo para allá, para acá. Lo voy a buscar poner por aquí, ¿oíste? Por esta esquinita así. Vale, para que tú sepas. Ahí está. Bueno, Jordi, vamos adelantando. Aquí quedó esto también, de conectarle nada más en la pantalla atrás los dos enchufes, meterla ahí, apretarla, ya que esta te la tienes que llevar cada día. Ya también tenemos esto, las luces, voy a ver si te las prendo. Mira, está el primer switch, el segundo enciende la de atrás, el tercero la bomba de achique, esta prendida. Me quedan dos switches todavía libres. Tenemos el reloj de gasolina. Me muevo el flotante para que veas. Aquí lo tengo nuevecito. Mira la aguja. Acabo de subirle la bollita, claro. Subo la boya y la bajo. La bajo, échale. Full. Ahora haciéndole una prueba al tanque con agua. Antes que nada. Probándole aquí el que mide el nivel. Vale, que lo tengo con una manguerita, ok, y también lo voy a poner aquí arriba, tiene el hueco para poner el reloj de gasolina en el tablero. Aquí voy a probar que no haya bote en ningún lado en el tanque, ok, y voy a darle a la perita, lo tengo conectado y todo, de cómo funciona aquí el pico, los respiraderos, de las tapas. Estoy viendo aquí varias cosas. Vale, ya finalizando lavando los tanques internamente. Ya salió bien clarita el agua, no tiene nada. Meterle el hidrojet, la Karcher, para limpiarlos por fuera. Vale, una vez limpio los dos tanques ya con agua a presión, okay, le salió lo que le tenía que salir, y lo que no le salió, bueno, porque no le tenía que salir, está bien pegado. Están limpios ya, tanto por dentro como por fuera, listos de montarlo. Vale, aquí tengo los tanques, los voy a montar, ¿okay? Les recuerdo que ellos han metido uno ahí adentro y uno ahí adentro, los tengo que meter uno por aquí, entran de milagro. Ellos van conectados, ellos van puestos así, ¿ok? Como los tengo aquí, uno de un lado, uno del otro, y van unidos con este tubo los dos, ¿ok? Le puse su marcador aquí también visual de gasolina, esta manguerita que va a quedar del lado de ahí, que se va a ver, y ya le puse su pico donde voy a meter la manguera, la toma de gasolina para el motor. Aquí va el aforador o el sender de gasolina, ¿ok? Ahora después que lo meta lo tengo tapado para que no se vaya a ensuciar. Y bueno, voy a meter eso allá adentro y bueno, después se los enseño cuando lo tenga listo. Vale, también le pusimos unos portacañas aquí adelante, ¿ok? En la parte de adelante. Ya monté los tanques. Le puse por aquí un depósito y un portavasos para poner cositas aquí en la parte de adelante. Ya metí los tanques, como le digo. Por aquí es que se le echa la gasolina. Aquí tenemos este que, bueno, le tuve que hacer un trabajo al pico porque el pico lo tenía malo, y hacerle un trabajo para adaptar el aforador que le puse. Tenemos la marca de la manguera, como le digo, ¿ok? Por aquí también vemos el combustible, lo que nos queda, lo que tenemos. Al igual que por el reloj, le puse su filtro, ¿ok? De gasolina. También lo vemos por aquí por el reloj. Vale, la podemos ver por dos sitios. Y como les digo, fíjense cómo va esto, va unido, ¿ok? Los dos tanques van unidos así tal cual, por ese tubo se comunican, ¿ok? Y los dos trabajan como si fueran un solo tanque.
Por aquí le puse también al estéreo, el radio de música. Le adapté como esta consola aquí abajo, ok, poner su estéreo, su caja de batería, bueno, ya se las había enseñado. Y bueno, ahí la llevo, yo sigo trabajando. Ahora me voy a dedicar a echarle una limpiada a este toldo, ok, tanto la tubería como la lona, y después seguir a darle una pulitura al casco, a lo que es la parte azul, ¿vale? Después tengo que pintar de anti-fouling el casco, ¿vale? Y por último estoy dejando lo que es el antirresbalante para el suelo, para todo el piso aquí del barco. Se lo voy a hacer como con arenilla, para que no se resbalen. Bueno, ahí la llevo. Vale, también vemos que ya le puse su pera, y aquí atrás está armado completamente, no hay que hacerle más nada. ¿Ok? Le recorté un poco la salida del chorrito y para desalarlo, que se lo adapté para que lo pudiera desalar. ¿Ok? Y aquí le puse esto para que la escalera no se viniera, de manera de que cuando la vamos a usar subimos y la sacamos. ¿Ok? Y cuando vamos hacia atrás subimos y ya está seguro otra vez, de ahí no se viene. Bueno, seguimos. Ahora vemos la parte azul que ya se ha pulido. ¿Okay? Vemos que ha agarrado bastante el color. Quedado bien. Vale, estoy con el anti-fouling ahorita, la tengo levantada. Ok, se va a empezar a pintar. Vale, este es el anti-fouling negro. Ya se lleva una parte, esa primera parte de ahí, la de más abajo, no se le ha dado, se ve distinto. Ok, ya se va a pintar toda. La voy a dejar lista por ese lado también. El toldo ya lo limpié, después se los enseñaré cuando lo tenga ya levantado. Ahorita porque no pasaba por aquí por la grúa y tuve que bajarlo. Bueno, continuamos con el anti-fouling. Ya están pulidos los lados de los lados azules también. El anti-fouling listo. Ya está pulida, tiene limpia los fenders o las boyas estas de seguridad, y ya está pintada, está pulida, tiene el toldo limpio, así que ya me toca montarla en el remolque otra vez y prepararlo del suelo del barco, lo del piso, echarle el antirresbalante para que quede ya blanquito y quede listo. Y después se las enseño ya lista cuando vaya a encender el motor ahí con la manguera, que esté limpiecita ya. Bueno, les voy a enseñar entonces un poco desde adelante, ok, todo, para que ustedes puedan apreciar toda la diferencia que tiene la lanchita desde que la saqué de allá abajo, como les digo, desde que la puse aquí en el puesto de trabajo, en las condiciones en que está. Ok, bueno, les muestro, pues vamos a enseñárselos todos. Bueno, les enseño un poco. Aquí tenemos la tapa del ancla, ok, del cajón donde se guarda el ancla, vale. Seguidamente tenemos los pasacabos, vale. Tenemos la cornamusa allí, vale, que se guarda, se levanta y se guarda para no hacerse daño en los pies. Tenemos la baranda. Todo esto que le estoy nombrando es de acero inoxidable. Todos los herrajes de este barco son de acero inoxidable, todo menos la estructura del toldo, que es de aluminio. Ok, vale, les sigo mostrando. Por aquí tenemos el suelo ya con antirresbalante, el piso del barco, ok, con un antirresbalante con arenilla, vale. Tenemos unos portacañas que se le pusimos aquí en la parte de adelante, vale. Tiene sus 4 fenders que tenía, o las 4 bollitas,
también se limpiaron, ¿okay? Para que las reutilice este señor que me compró el barco, ¿vale? Tenemos la platina que es de acero inoxidable toda, ¿vale? El toldo que se le hizo su mantenimiento también. Tenemos allá la consola, se le pusimos una base para meter como una especie de guantera ahí, su geolocalizador, su bandera por aquel lado, ¿vale? Por aquí tenemos aquella tapa en las dos parlantes de la proa. Tenemos la tapa donde están los salvavidas metidos, esta tapa de ahí adelante, ok. Tenemos por aquí la consola, vale, con su GPS, su panel de switches, vale. Tenemos su reproductor, su estéreo allá abajo, ok, de música. Tenemos el volante. Todo esto, claro, todo esto ha estado trabajado. Tenemos las luces de proa, ok, las luces de navegación, perdón, una de este lado, una del otro. Ahora se las enseño. Tenemos este asiento que si le sacamos ese tubito y lo guardamos, baja y tenemos todo ese espacio. Tenemos los parlantes de ahí atrás. Por aquí tenemos también los asientos traseros, ¿vale? Se le hicieron así de esa forma como el barco. Tenemos este otro asiento aquí largo, ya que esto es una tapa aquí abajo que se levanta, ok, y hay que aprovecharla, vale, se guardan cosas. Tenemos por aquí unas bases para las cañas, vale, para que no vayan por ahí sueltas, aparte de los portacañas que le dije que ya teníamos. Tenemos otros dos por aquí atrás, vale, que los podemos mover. Si los queremos mover hacia afuera, los ponemos hacia afuera, ya que le puse una manguera aquí para que pueda hacer eso, girar, ok, girarlo como él quiera, hacia afuera, hacia adentro. Estos dos por lo menos, estos dos de adelante no, estos dos de adelante están fijos, ok. Tenemos el mando, vale, tenemos el volante, le voy a dar vueltica, voy a ver en el motor, giro el volante, ok. Todo esto nada servía, todo esto se reparó todo. Le puse su panel de switch, como le dije, su GPS, vale, todo esto está encendiendo, todo funciona. Ya, déjame pasar el desconectador. Aquí tenemos la caja de la batería, vamos a aprovechar de enseñársela, y aquí está el desconectador, ok, que tenemos que pasar para que nos llegue la corriente de todo el barco. Lo único que trabaja sin el desconectador es el automático de la bomba de achique, vale. Aquí tenemos, como le digo, el GPS, hay que programarlo, ya se programará. Tenemos el panel de switches, vale, donde si vemos prendo la luz, prendo esta luz, es el primer switch, prendo la luz de atrás, es el segundo switch. En el tercer switch tenemos la bomba de achique, ok, que la tenemos ahí abajo con su automático, vale, y nos quedan dos switches aquí libres todavía. Tenemos el reloj de gasolina, que se lo puse también así. Fíjense cómo está marcando, que brinca cuando yo muevo el barco, el flotante del aforador o del sender se mueve y hace esta reacción la aguja. Tenemos para cargar los teléfonos, ok, como le dije, el radio de música, ok, con su tapita. Vale, la apretemos bien, la apretamos, vale, que entra bien apretadita. Bueno, su luz de popa, okay, que se la puse telescópica, que la puede mover aquí, la puede bajar, para que pueda bajar el toldo, la puede subir, la puede poner derecha, la puede poner como él quiera. Okay. Aquí abajo de los asientos, aquí tenemos, como le digo, el automático. Si me meto aquí, levanto el automático, vemos que la bomba enciende, ¿ok? El automático es el único que trabaja cuando apagamos el desconectador de la batería. Es el único que queda directo por si acaso nos llueve y se hace llueve mucho y hay mucha agua, la lancha se achique sola. Vemos que los tanques son de acero inoxidable y van unidos con un tubo. Son 50 litros, 25 cada uno. ¿Ok? Por aquí, si saco este cojín, ¿ok? Nos quedan las dos tapas de acceso a los tanques. Les muestro por aquí. Aquí tenemos uno y por aquí es que se le echa la gasolina. ¿Ok? Y aquí tenemos el otro. ¿Ok? Que tiene también para poderle ver con la manguera esa que le puse. ¿Ok? La medida que tenemos de gasolina aquí. Ahorita está full. Vale, tenemos un filtro de gasolina que le puse también por ahí. Vale.
ponemos tu asiento. Ok, nos vamos para el barandaje aquí atrás, su baranda hasta el final. Vale, tiene sus portacañas aquí atrás también, uno de cada lado, sus dos cornamusas. Vale, todos los herrajes de acero inoxidable, como le digo. Tenemos la sentina, vale, con su pera, sus cables positivo y negativo del motor y el arnés, y las guayas de cambio de aceleración con su cable o su guaya teleflex de dirección. Allá abajo están las escaleritas, ahora se las enseño por allá abajo. Ok, tenemos un par de escaleras, de tramos, perdón, con su escalera telescópica. Y el motor, que es un 50 Johnson, que él también le hice de todo. Vale, entonces déjenme bajarme y seguir mostrándole. Vale, tenemos por aquí que se pulió, está pulita. Esto estaba todo opaco, lo azul. Tiene su antifouling ya puesto. Ok, igual se la pinté bien de antifouling por aquí abajo, entre el motor ahí, donde generalmente todo eso se llena de caracoles en el motor. Todo lo tiene antifouling. Ok, tiene su traducer aquí, o traductor del GPS, de profundímetro. Y vale, tenemos las escaleritas que le dije, los tramos. Tenemos este tramo con su escalera telescópica. La escalera telescópica le inventé esto aquí, de manera de que no se nos venga navegando, y si la queremos usar subimos y la usamos. Ok, la bajamos y la usamos. Vale, la recogemos, subimos y listo, y de ahí ya no se nos mueve. Ok, bueno, tenemos, como le digo, el motorcito que ha quedado al pelo. Ahora lo vamos a prender. Vale, ahora lo vamos a encender también. Por aquí le puse una toma de esta rápida para que él pueda endulzar el motor. Vale, ahora también le hago la demostración un momentico. Después que lo encendamos, le metemos el piquito ahí, vemos cómo él hace el recorrido al revés, de donde bota el agüita por el testigo, entra y sale por la toma de agua del impeller. Ok, y por el escape, o sea, lavándose el bloque, la culata y todo esto que nos interesa desalar. Que si tiene termostato o no, si tiene el termostato. Tiene un termostato como uno de estos, un short que puse hace poco, que tiene unas zanjitas en la tapa, y así esté cerrado el termostato, él pasa. Y entonces con esto hace ese lavado más lento, pero lo hace. Ok, bueno, por aquí vemos, por este otro lado, vale, sus luces de navegación, como te digo, en la consola. Y veamos cómo quedó. Vale, entonces voy a preparar todo para encender el motorcito. Vale, y ve cómo quedó el motorcito también. Vale, ya tengo las orejeras puestas. Ok, les muestro un poquito el motor. Ya le di a la perita. Ok, como les digo, vamos a emprenderlo. Lo primero es 0 botes de gasolina por ningún lado. Ok, ya vemos cómo quedó el motor. Si lo ven al principio, bueno, si lo vieron al principio, ven la diferencia que hay de cómo lo saqué yo de allá abajo, como les digo, a ahorita. Ok, bueno, vamos a presentar entonces de una vez la cámara y vamos a encenderlo. Bueno, vamos a abrirle el agua entonces. Vamos a dejar que salga el aire primero. Va a salir. Okay, le damos a encender, le voy a darle starter y a encender.
Lo encendemos. Vale, vemos que nos ha quedado como un encendedor el motor. Bueno, entonces ahora le voy a hacer la prueba. Voy a preparar para hacerle la prueba de meterle por aquí y veamos cómo sale por abajo el agua. Vale, entonces vamos a meterle un piquito que yo le dejé, que son 2 machos, ¿ok? Para que pueda meter en esta parte y pueda meter la que viene del pantalán o del muelle, del puerto, de la marina, ¿ok? Para lavar el barco, que es esta, como esta. Entonces conectamos, ¿vale? Y abrimos. Tiene una fuguita por aquí, déjame poner por allá, pero vemos que inmediatamente va a empezar a salir agua por donde, por aquí, por donde chupa agua, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo el recorrido a la inversa, ¿ok? Pero nos está desalando el motor. Y hay una parte que no nos puede desalar mucho del termostato hacia adentro, sí, pero si dejamos bastante tiempo encendida la manguera por el termostato, que tiene dos ranuritas, que yo le metí ese modelo del termostato porque este no lleva eso, ¿ok? Con los grados que necesitaba esta cámara, esta culata, este motor. Entonces por esas zanjitas, así como bota agua, ¿ok? Como le digo, hay un short, el último short que lo pueden ver, bota agua, también entra un poquito de agua, pero claro, para que lave hay que dejar un rato la manguera encendida. Vale, aquí vemos cómo está haciendo el recorrido. ¿Ok? Entonces de eso se trata. Si cierro, se nos para el agua ahí. Si saco, vale. Ya deja de botar, escurre todo y queda lavado por dentro. Vale, vamos a meterle su tapa. ¿Okay? Sacamos y ya lo tenemos. Bueno, mis queridos suscriptores y usuarios del canal, espero que esta reconstrucción de esta lancha Taylor de 5.25 metros, si no me equivoco, con este motor Johnson 50 caballos de 2 tiempos, les guste, pues, ¿ok? De verdad le hice bastantes cositas, bastantes detallitos, reparaciones, mantenimiento. Bueno, ahí lo van a poder ver. Claro, es un video rápido, fue rápido, mejor dicho, pero con las cosas más importantes que se le hizo salen ahí, pues, en el video. Bueno, de esta manera me despido. Espero que, como les digo, les guste el video, les sea de utilidad, les ilumine la mente un poco para alguna restauración que estén haciendo ustedes o quieran hacer, o alguna reparación. Bueno, yo siempre estoy a la orden y bueno, gracias. Acuérdense de irle dando like a los videos y si les gusta el video, claro, y de suscribirse al canal, ¿ok? Muchas gracias, yo estoy a la orden. Vale, hasta luego.